Hoy nos visitan dos estudiantes, que además son dos mujeres estudiantes, un dato no menor, ya que sabemos que se señala que la juventud, principalmente los varones jóvenes, son el electorado de Javier Milei. Bien, nos visita Nazarena Ciola y también Julieta D'Alosio. Julieta es del colegio secundario Pellegrini, Nazarena es de Sociología de la UBA, como yo. ¿Cómo están, chicas? Gracias por venir. Bueno, primero que nada quiero que hablemos sobre qué implica el avance de este tipo de ideas en materia de educación. Nasa, si querés contarnos desde el punto de vista universitario. Dale, bueno, primero que nada, buenas noches. Nada, un poco lo que veníamos viendo y charlando con el conjunto de nuestros compañeros y de la comunidad educativa en su conjunto tiene que ver con que las propuestas de Milei no solo atentan directamente contra la educación pública en sí misma y las bases de la educación pública, sino también que generan un fuerte sentimiento individualista, que generan un malestar colectivo, digamos, como esta noción de generar tu propio camino y que no hay nada más allá de mí mismo, que un poco corroe las bases de lo que es la educación pública y pensar la educación como derecho y pensar una comunidad educativa que piense a la universidad como algo más que simplemente el dictado de clases y demás, sino como una comunidad en movimiento que puede plantear discusiones políticas, que puede plantearse cuestionamientos o producciones científicas, producir conocimiento y demás, y que ha servido históricamente como un polo de militancia en su más amplio sentido. Y bueno, lo que viene a proponer me parece un poco tiene que ver con corroer estas bases de lo colectivo y de lo comunitario que generan también la educación pública, más allá de lo que tiene que ver con la cuestión estrictamente pedagógica, si se quiere. Bien, Juli, ¿querés contarnos cómo permean esta clase de ideas en la secundaria y de qué forma se puede militar contra esas ideas, ¿no? Desde la juventud militante, justamente. Buenas. Sí, yo creo que hay ciertas bases que viene a romper. La comunidad educativa tiene que estar unida, como hay algo de después de las PASO, nos pusimos en alerta porque entendemos la importancia de la educación y sobre todo porque estas propuestas, estas alternativas políticas también vienen a plantear ciertas problemáticas que sabemos que hay, como pueden ser las injusticias en general y en particular la inseguridad o la falta de trabajo, y entendemos que la educación es la respuesta a todo eso. Como también entender que el garante de educación y la importancia que el Estado nos garantice esa educación tiene que ver con que es como la prevención a ciertas injusticias y nosotros como comunidad educativa tenemos que resistir. En ese sentido, mucho se habla, como esto que vos traías de bueno, los jóvenes y cómo podemos intervenir y cómo se milita y qué respuesta podemos dar. Yo creo que tenemos que poder, siendo las personas que transitamos la educación y siendo las que la vivimos todos los días, mostrar la importancia. Y como que cuando hablamos de esto, de ciertas inseguridades, es que un pibe que si no queremos que haya más pibes que roben, son pibes que tienen que estar en la escuela y el Estado tiene que garantizar esas cuestiones. Y también entender que la forma de militar, yo creo, tiene que ser desarticulando ciertos discursos que no son verdad. Como ciertos discursos que vienen a traer, que rompen sentidos comunes que el pueblo argentino ya dijo que no iba a tolerar. Como el pueblo argentino ya dijo que la educación se defiende y la educación pública, más que nada, es importante para la reproducción social y para la reproducción de un mundo y una población sin injusticias. Juli, y respecto a esto último, ¿no? Esta serie de consensos que uno creía que estaban cerrados, hasta ahora, y esperemos que no pase, hasta ahora Milei no es presidente, no ganó, esperemos que no pase, pero así y todo obtuvo una cantidad de votos importantes. ¿Por qué pensás que permeó esa clase de discursos que uno pensaba que ya no eran discusiones en la Argentina? Bien, bueno, yo creo que siendo joven es muy fácil entender, como me pasó viendo los resultados de las PASO, que no me enojé tanto con la gente que elegía votar a Milei. Sí me parece que hay un sentido de hace mucho nos vienen diciendo que no hay un futuro posible y hace mucho no obtenemos respuestas de una vida mejor que puede producir que la gente vote a Milei, pero esto, con muy poca información de lo que viene a hacer.
Sí, eso. Como entender también que es parte de que hace mucho, ¿no?, a los jóvenes no se nos presenta una alternativa de vida mejor. Y bueno, se producen estos fenómenos acompañados también de la despolitización que viene desde allá por 2015 avanzando y que nos tiene desencontradas. Bueno, también la pandemia profundizó mucho esas cuestiones, que nos tienen desencontradas, que nos tienen soles y que nos tienen pensando que la respuesta es en soledad. Y bueno, no, y acá estamos las comunidades mostrando que no. Y también con esto de los sentidos comunes, yo entré al PEL en 2018 con la última oleada feminista, donde, bueno, ahí hay una clara victoria del movimiento feminista, donde entendimos que, y también para vincularlo con la educación, no era solamente el aborto, la necesidad del aborto legal, sino que la educación sexual era para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir. Entonces, en eso es importante también entender que la educación pública está para prevenir esas situaciones y que tiene que ver todo con lo mismo. Bien. Nasa, retomando también lo que decía Juli, que trae la cuestión del feminismo, que es tan discutida por estos espacios, en particular por Milei, te quiero preguntar de qué forma, si de alguna forma esta clase de ideas antifeministas, antiderechos en general, reivindicativos inclusive de la última dictadura, llegaron a las universidades, de qué forma, ¿no? Y bueno, también hubo una serie de scratches, por ejemplo, pancartas, sí, carteles negacionistas, en algunas facultades, en algunos colegios también. Bueno, te quiero preguntar eso, ¿no? ¿De qué forma se relaciona el mundo universitario con el avance de estas ideas? Bueno, empezando por lo último, lo de los scratches y demás, sí, nada, como comentar eso. Lo de los scratches empezó como algo muy incipiente y muy chico, como cosas que uno parece que son una pavada, pero que al fin y al cabo no lo son, como bueno, uno entra al baño de la facultad, ¿viste? Y de repente ves una esvástica y decís, hace 20 años no veo una esvástica, ni idea, cualquiera, y cosas que se empezaron a profundizar, pero que no se ven solo a la interna de las universidades, sino afuera también, como ataques permanentes y asedio permanente a distintas organizaciones, distintos colectivos y demás. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales tenemos un mural en la puerta de los 30.000 desaparecidos que ha sido escrachado alrededor de 14 veces en el último año. Digo, hay como una persistencia también, un sentimiento de sentir que te están jugando al desgaste, como bueno, a ver hasta dónde está como la memoria esa presente y hasta dónde puede esa comunidad responder. Y me parece que un poco esta cosa de jugar al desgaste permea mucho en la comunidad educativa, con esto un poco que decía Juli, de bueno, uno cree que eran consensos construidos que ya estaban y estaban dados, y que el desgaste permanente y chiquito erosiona mucho esa discusión, y uno después de mucho tiempo, como que un día te levantás y tenés realmente escrachado el mural de la puerta y decís, pucha, como bueno, está pasando algo. Eso por un lado, pero también acompañado como de ataques muy directos, tipo ataques de personas, no sé, tuvimos como eventos el año pasado de personas con directamente pancartas en la facultad, como también tiene un poco esto de engañosa la propuesta, como que no voy directamente a decirte, bueno, pagate la universidad zurdo en un principio, ahora un poco se viene viendo eso, pero sí de, bueno, cuestionar desde esta meritocracia muy falsa de, bueno, que cada uno se rompa el lomo estudiando y que el que mejor pueda, qué sé yo. Y son cosas que van permeando en los sentidos comunes y que uno capaz no se va dando cuenta porque tienen como esa noción de erosionamiento de ciertos consensos y que después uno, cuando se tienen que enfrentar a esos discursos, en la discursividad misma o en el enfrentamiento discursivo mismo, salen como ahí los peores demonios, ¿no? Como, bueno, después de una discusión, siempre la respuesta es como muy agresiva del otro sector. Digo, voy a repetir como textualmente, digo, nos hemos encontrado con compañeros a los que le han gritado literalmente como puto de mierda en la facultad, luego de una discusión que no se puede sostener como en términos políticos, argumentativos y demás. Y eso es algo que viene generando mucho malestar y que
evita ciertas presencias de ciertos cuerpos en la esfera pública. Digamos, cercena mucho la posibilidad de opinar no solo de distintos discursos a permanecer en la esfera pública, sino de cómo se enuncian esos discursos. Digo, pasa mucho, y Juli traía un poco lo de los feminismos, digo, si habíamos aprendido como una pedagogía feminista de tener una discusión política que tenía que ver con la asamblea, con el diálogo horizontal, con el consenso y demás, prima mucho nuevamente unas lógicas que habíamos sabido desarmar, si se quiere, que tienen que ver con la masculinización de la intervención pública incluso, o viejas prácticas políticas que creíamos haber dejado atrás para construir consensos de unidad y de avanzada y demás, que vienen con un poco esto que también yo traía antes de, bueno, la ruptura de lo cotidiano, la ruptura de lo común, la ruptura de lo comunitario, y son discursos que lentamente se vuelven muy violentos, que ahora sí vemos como concretas propuestas de arancelamiento, de financiamiento, etcétera, 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 que no solo se cuelan como directamente en los financiamientos, sino también en, bueno, qué contenidos, por ejemplo, son válidos de enseñar en la universidad y qué sesgos son ideológicos como esta de, bueno, el adoctrinamiento en las universidades, ¿no? Más que nada en las facultades sociales, filosofía y demás, pasa mucho esto y nada, es problemático también porque hay como hay una incapacidad, me parece, de las comunidades educativas en general de poder presentar una batalla real contra esos discursos. También por esto un poco que vos le preguntabas a Juli de, bueno, ¿por qué crees que esos discursos permean? Bueno, porque efectivamente las conquistas que hemos sabido conseguir justamente son conquistas que hay que permanecer rediscutiendo y demás, y en la institucionalización de determinadas prácticas se repliega un poco esa construcción permanente del discurso progresivo o de avanzada que nosotros veníamos teniendo, también como para no echar toda la culpa a un demonio externo que no tiene ningún tipo de arraigo en la materialidad, y también para pensar puntas como para seguir disputando este sentido a futuro, ¿no? Sí, totalmente, eso está buenísimo, ¿no? Como pensarlo con el rol activo que siempre tiene que tener la militancia. Y otra cosa que me preguntabas, perdón, esto de lo negacionista, digo, está muy claro. Y hay como un amplio abanico, ¿viste? Del negacionismo, como bueno, de repente tenés al que viene y te dice no fueron 30.000 y fueron todos inocentes y demás, pero también hay un debilitamiento en torno a la discusión sobre la última dictadura, sobre los proyectos emancipatorios de la década del 60, del 70, de la resistencia de los 90, incluso como que también en eso del relacionamiento que te traía me parece que hay como que se aplancha un poco la discusión política y terminamos discutiendo en la escena del enemigo, ¿viste? Y uno se encuentra discutiendo, bueno, ¿fueron 30.000 o fueron 8.700? Y decís, ¿tengo que discutir esto? ¿Tengo que discutir, en todo caso, el proyecto de emancipación que estaban militando los compañeros detenidos desaparecidos? Y uno también se encuentra discutiendo en la arena del enemigo, del contrincante, como quiera decirle, para mí personalmente es un enemigo, no un contrincante, y eso también es muy complicado para las comunidades en general, como bueno, estar todo el tiempo en la retaguardia o en la defensa o en lo contestatario y no poder pensar un movimiento de avanzada, sino siempre estar como en la reacción, no en la reacción reaccionaria, sino en lo reactivo. Totalmente. Juli, bueno, me piden del control que vayamos terminando, pero no te quiero dejar de preguntar como estudiante de un secundario por la educación sexual integral, ¿no? NASA traía un poco esta cuestión de la vuelta de ciertas formas discriminativas en materia de género, en materia de sexualidad. Te quiero preguntar cuál es la relevancia de la ESI y bueno, ¿por qué pensás que ciertos espacios de la libertad avanza se la tienen tan jurada, ¿no? ¿Por qué hablan tanto? ¿Por qué se enfocan tanto en ese tema? Sí. Bueno, la educación sexual integral, como bien decía antes, tiene que ver con una demanda histórica de poder vivir mejor, simplemente. Como mucho hablan de libertad, y mismo su partido se llama Libertad Avanza, pero creo que no hay más libertad de poder pensar un Estado que te pueda garantizar la educación sexual integral, donde te puedan dar información, como está chequeado que los alumnos que tuvieron educación sexual integral fueron los que después fueron a denunciar los abusos y los acosos intrafamiliares y esa cuestión todo el tiempo de hablar livianamente de ciertas cosas que ya teníamos saldadas, pero porque sabemos que con información se puede vivir mejor, que con información se puede denunciar a ciertos abusos y que con información también el Estado garantiza que vos puedas vivir y que puedas reproducir una sociedad más libre
y libre sobre todo de ciertas injusticias. Nosotros como comunidad educativa hay ciertas cuestiones que entendemos como importantes, como la es esta, y sostenemos jornadas de educación sexual integral 2 veces al año si así lo podemos, y cada docente que puede meter en su materia, porque también entendemos que tiene que ser transversal a todas las materias, lo hacemos, porque también es resistir y es entender que si pensamos en una sociedad mejor, en una sociedad más libre y en una sociedad con comportamientos y con relaciones más saludables que te permitan estar bien y que permitan tu bienestar y que después eso se expanda a distintos sectores y distintos ámbitos de tu vida, es con educación sexual integral.